¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la información en 24 horas. El sector exportador del país celebra la extensión del Sistema General de Preferencias Arancelarias. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti también. Muy bien, Gisela, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Sin embargo, sus representantes piden al gobierno acelerar la firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos. El sector exportador del país tiene un respiro tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de extender el Sistema General de Preferencias Arancelarias para los productos ecuatorianos. La empresa local puede empezar a proyectarse, dicen. La principal preocupación de los 16.5 millones de ecuatorianos es el empleo y un empleo de calidad. Gracias a este beneficio, que también lo consiguieron otros 100 países, la oferta local puede entrar al mercado estadounidense ahorrándose el pago de aranceles, aproximadamente $40 millones al año. Pero si bien la extensión del SGP por 3 años es un importante aliciente, la firma de un acuerdo comercial es urgente, aclaran. Partiendo de una base similar al que ya tenemos con la Unión Europea y que ha generado importantes beneficios para el país. Pero creemos que esta bocanada de oxígeno que se nos está abriendo con este SGP debe constituirse justamente en una renovación también del ánimo y de las acciones que deben enfilar. Están a la expectativa del anuncio en los próximos días del plan económico. Esperan que el gobierno presente alternativas reales para la reducción del gasto fiscal sin que eso implique más impuestos. Yo creo que ahí tiene la clave el gobierno para demostrarle a los sectores productivos que está realmente decidido a lanzarnos un nuevo mensaje, un mensaje que genere confianza y certidumbre. El sector exportador recordó al gobierno que existe un rubro superior a los $100 millones por la política del drawback que aún no han sido pagados. Joana Ramos, 24 horas. El exministro de Economía, Carlos de la Torre, cuestiona el momento para devolver desde el gobierno el aporte de 40% a la seguridad social e insiste en posibles errores en el plan económico que será presentado en los próximos días. En época de confesiones, a las de Miguel Carvajal se suma el exministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, quien respondió por qué no tomaron medidas económicas cuando debieron hacerlo. ¿Fue por temas políticos electorales? Sí, definitivamente los tiempos políticos no necesariamente coinciden con los tiempos económicos y las necesidades, y también porque hay puntos de vista diferentes dentro del gabinete y conforme se van dando las diferentes fuerzas, cada una de ellas puede irse imponiendo sobre las otras y eso tiene su costo. Ahora, a días de conocer el plan económico que presentará el gobierno de la mano de su sucesora, María Elsa Viteri, de la Torre cuestiona medidas coyunturales y explica cuál era su propuesta. Yo había planteado la necesidad de atender los dos grandes riesgos inmediatos de la economía ecuatoriana. El riesgo externo, gestionar importaciones. El problema fiscal, la brecha fiscal tiene que irse cerrando porque no es sostenible. No era necesario que se incrementen impuestos, salvo alguna revisión que pueda hacerse en el impuesto a la renta. Veo que las cosas se han ido complicando desde ahora. Esta obligatoriedad de volver a aportar con el 40% no es una solución. El director de Cordes, José Hidalgo, reaccionó frente a esto, recordando que la situación debía corregirse hace mucho tiempo, inclusive antes del nuevo gobierno. Sí podían haber empezado a tomarse algunas medidas de optimización del gasto, por ejemplo, que no se las tomaron. Se continuó con un ritmo de endeudamiento sumamente agresivo. De hecho, de la Torre se endeudó durante su gestión en casi $1.000 millones por mes. Y el exministro no descarta que el gobierno tome una medida con la que dice no estar de acuerdo, elevar el IVA. En este punto tal vez no sea lo más recomendable, pero en todo caso debería estar acompañado por una eliminación de los peores impuestos, como el impuesto a la salida de divisas o el anticipo del impuesto a la renta. Por su parte, de la Torre dice que respecto a la dolarización hay un riesgo creciente. Importaciones de bienes no esenciales a la economía ecuatoriana tienen que reducirse notablemente, si no la fuga de dólares pondrá en riesgo las reservas internacionales del Banco Central y más adelante la propia dolarización. La dolarización no se protege asfixiando el sector privado. Así, actuales funcionarios y exfuncionarios reconocen ya la difícil situación y los errores pasados de los que en su momento no hablaron. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Las declaraciones del secretario de la Política sobre la situación del IES generan reacciones. Analistas económicos y políticos esperan un estudio actuarial de la situación del IES y un programa económico integral.
La situación económica del país no es novedad, dice Mauricio Pozo. El gobierno necesita un plan de medidas económicas integral y un acuerdo internacional que le permita al país bajar el riesgo y con un riesgo menor poder replantear la deuda pública para alargar los plazos y bajar las tasas. Pero el Ecuador no puede endeudarse más, a menos de que se envíe un proyecto económico urgente a la Asamblea solicitando se amplíe el techo para endeudarse. Si va a requerir endeudamiento para salir de atrasos, tiene que estar dentro de un proyecto con metas específicas a mediano plazo. Si no hace eso, se está endeudando por endeudarse para pagar lo que se le va venciendo. El expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, cree que una de las medidas que se deben tomar es la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Si no hay inversiones, no habrá trabajo. Pero la situación del IES también preocupa. Proaño sostiene que el gobierno no puede desatender al Seguro Social. Estas actitudes de los gobiernos de ampliar la seguridad social universal tenía que haberse realizado con una contraprestación económica viable, sustentable en el tiempo. Por eso se necesitan cálculos actuariales y financieros para saber la real situación del IES. Una lesión enorme al IES como institución sería devastadora. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y desde el Parlamento Laboral ven con preocupación las declaraciones del secretario de la Política sobre la crítica situación del IES. Por eso creen que el gobierno debe reducir el tamaño del Estado como medida económica. Y por lo tanto hay necesidad, yo creo que urgente, de achicar el tamaño del Estado, de volver al estado natural que teníamos anteriormente, que bordeaban los 16, 17 ministerios, y evitar estos casi 40 ministerios o secretarías que tienen rango de ministerio con una alta burocracia, con altos sueldos. Entonces yo creo que es momento de racionalizar. Miguel Carvajal es el segundo militante de Alianza País que sostiene que en la asamblea dirigida por Gabriela Rivadeneira era difícil fiscalizar. Los correístas niegan que haya existido una prohibición para la fiscalización. Miguel Carvajal cree que a la asamblea anterior le faltó un poco de autonomía para hacer crítica y para fiscalizar. Quien estaba a cargo de la asamblea, con la presión interna, hubieran permitido que se desarrollen los actos de fiscalización. Lo que sufrimos, los que planteamos actos de fiscalización, fue persecución. Porque plantear actos de fiscalización casi también era traición. Casi era traición. Si eso hubiera habido, no hubiéramos tenido los problemas que ahora tenemos. Dijo que si hubiera existido fiscalización, la Fiscalía habría investigado antes. Y si se hubiera investigado, se hubiera sancionado y no hubiéramos tenido una situación tal en que este proceso tan ejemplar se lo llevó al filo de la misma. Sobre esto reaccionó un exasambleísta de País, Virgilio Hernández, quien sostiene que Carvajal debió decirlo antes. ¿Por qué no lo hizo oportunamente? ¿Por qué si existía todo el ambiente y todas las condiciones que señala el ministro Carvajal, por qué no renunció? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no fue consecuente con lo que él creía? Ya son dos figuras del movimiento oficialista que han topado este tema. Raúl Patiño también dijo en una reunión de País que tenían prohibición de hacer actos de fiscalización. Los correístas rechazan sus declaraciones. Que esas personas que han tenido las dificultades señalen quién y en qué condiciones se lo hicieron, en qué condiciones lo señalaron y que presenten las demandas y las denuncias de la Fiscalía. No es cuestión solo de hablar. Porque lo que no buscábamos es que show mediáticos, como actualmente es lo común a todo el mundo al pleno. Y desde el morenismo creen y apoyan las revelaciones de Carvajal. Si él lo dice es porque vivió en ese periodo este límite de fiscalizar. Es más, varias veces hemos conversado con él y decía había momentos en que él se negó a dar votación con respecto a varias cosas. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Ante 3 acuerdos ministeriales, el exministro de Finanzas, Patricio Rivera, colocó bajo la categoría de secreto varias operaciones vinculadas a la adquisición de deuda. Estos acuerdos fueron observados en el borrador del informe de Contraloría sobre la deuda pública. En 2010, Patricio Rivera, entonces ministro de Finanzas, ponía su firma en 3 acuerdos ministeriales que colocaban bajo la categoría de secreto a varias operaciones del gobierno anterior relacionadas a la adquisición de deuda pública.
El primer movimiento se efectuó en abril de ese año. Rivera declaró como secretos y reservados a todos los actos administrativos, contratos, convenios o documentación vinculada con financiamiento público. En octubre de 2010 se sumó además a la categoría de secreto la emisión, colocación o recompra de deuda del Estado y toda la documentación y contratos vinculados a operaciones de endeudamiento. En noviembre de ese año, Rivera firmó una tercera resolución para que las operaciones con organismos multilaterales también entren en esta clasificación. Según los acuerdos ministeriales, la información solo podía ser pública cuando el pago de la deuda termine. Para León Roldós, quien fue parte de la veeduría ciudadana a la deuda del gobierno anterior, estos acuerdos dan cuentas de la poca transparencia con la que se manejó el tema. El pago es a 5 años, a 10 años, a 15 años y refinanciado. Entonces, nunca será pública la información, nunca. Todo fue una práctica de fraude. Hay figuras penales que prescriben. Y en ese sentido, Roldós asegura que el gobierno de Moreno tiene una tarea pendiente. Derogar los acuerdos ministeriales, derogar el decreto ejecutivo que cambia la metodología de cálculo de la deuda. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio recomendó cesar a Patricio Rivera de sus actuales funciones como Superintendente de Economía Popular y Solidaria, por empezar 235 días tarde a ejercer sus funciones. El exministro de Finanzas también deberá responder a la Contraloría, pues sobre él y otro exfuncionario del gobierno anterior pesa una glosa de 77,2 millones de dólares. Carlos Acoto, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. Un exdirector de la Comisión de Tránsito asegura que el ultimátum que dieron las autoridades a los choferes por los mortales accidentes de tránsito llega demasiado tarde. Falta de control en la emisión de licencias y aplicación de sanciones es lo que estarían haciendo falta. En agosto del 2017 veíamos a ministros junto al presidente firmar el Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Preocupados, prometían que este problema sería considerado como una política prioritaria, pero los accidentes no pararon. 25 de febrero, Juján Babahoyo, 11 fallecidos. 17 de marzo, 3 postes Juján, 11 fallecidos. 24 de marzo, 13 muertos más en la vía Manabí. En los últimos 2 meses, 218 buses han estado involucrados en accidentes de tránsito. Por lo que para este exdirector de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ese ultimátum que hacen las autoridades llega tarde. Eso lamentablemente se intentó en un momento dado volverlos a capacitar o hacerle una evaluación al transportista, pero lamentablemente quedó en palabras. Y si ahora la mira está dirigida a los conductores profesionales, también hacia la emisión de sus licencias de conducir. Un día sacar una licencia es fácil. Antes se evitó tramitar una licencia. Aseguran que las sanciones tienen que ser drásticas e ir dirigidas a las cooperativas, dejando de lado intereses. Más allá de la politiquería. O sea, aquí se está muriendo gente en las calles y la responsabilidad la tienen las autoridades, que deben controlar con mayor ahínco y sancionar al conductor que efectivamente está cometiendo una falta. Hay municipios que ya tienen las competencias, donde las prácticas están funcionando. En Guayaquil, en los sitios donde están colocados los radares, se ha registrado un 26% de reducción de accidentes. Y todas las unidades de transporte público tienen GPS. Antes existían 15.000 infracciones de exceso de velocidad diarias. Ahora, solo 10. La ANT está cordialmente invitada a ver los procesos que nosotros hemos hecho acá en Guayaquil. Las cifras de siniestros durante este periodo comparado a la del año pasado sigue siendo más baja. Pero si continuamos a este ritmo, fácilmente los números aumentarán. Dayana Monroy, 24 horas. Las Fuerzas Armadas analizan la compra de radares terrestres para incrementar el control en la frontera norte. Así lo ratificó hoy el ministro de Defensa, Patricio Zambrano. De su lado, Colombia se comprometió a establecer presencia militar en la frontera, lo asegura Zambrano. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas quieren sumar al control aéreo que ya tienen en la frontera norte radares terrestres para mejorar el control en la zona que ha sido el escenario de ataques de los grupos armados disidentes de las FARC. Se ha hecho una propuesta de adquisición que se está siendo evaluada y que en los próximos días esperemos se pueda tomar una decisión sobre este tema. Pero según el viceministro de Defensa, esos radares son costosos. Supone la inversión de al menos $12 millones
para controlar 10 kilómetros de los más de 700 que tiene la frontera común con Colombia. Por ello, el compromiso del vecino país, dice el ministro, es tener presencia en su frontera. Entre los compromisos que se han adquirido es la presencia efectiva de Colombia en territorio. Y agrega estar abierto a la cooperación de todos los países para enfrentar esta guerra contra los grupos armados de Colombia que se han puesto al servicio del narcotráfico. No descarta abordar estos temas con las autoridades del Comando Sur de los Estados Unidos que están de visita en el Ecuador. Hoy recibiré protocolariamente en mi despacho a los funcionarios del Comando Sur conjuntamente con el embajador de Estados Unidos. Mientras tanto, continúa sumándose la presencia militar y apoyo logístico en los cantones fronterizos de Esmeraldas y el despliegue de inteligencia para evitar nuevos atentados. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. La Fiscalía investiga la muerte de 4 personas este fin de semana en el barrio Cuba, al sur de Guayaquil. Los asesinos quedaron grabados por una cámara. Entre los fallecidos hay una joven que pasaba por el lugar y fue víctima de una bala perdida. Evelyn Pulecio tenía 30 años de edad, era soltera. Un día antes de su muerte le comunicaron que se había ganado una beca en una de las mejores universidades del país para desarrollar un proyecto ambicioso. Era barcelonista y buena hija, así la recuerda su madre. Disculpen, no es porque sea mi hija, pero fue la niña más linda del mundo. Doña Alexandra Peralta, atemorizada por el asesinato múltiple en el barrio Cuba, guarda recelo por lo ocurrido. No ahonda en el tema por temor a represalias. Yo no quiero nada contra nadie, no me interesa. Dios es el único que se encarga. En esta familia todos concuerdan que una bala perdida le cayó a Evelyn, quien se dirigía a tomar un taxi para irse a una discoteca. Pasó por ahí, salió aquí de la casa con que se iba a una fiesta. La chica fallecida es una de las 4 víctimas acribilladas este fin de semana. Videos de seguridad de empresas privadas del sector muestran que 2 sujetos llegaron caminando, se acercaron a un grupo de personas que se encontraban libando en medio de la calle. A quemarropa dispararon a todos. Puede que sea arma ametralladora, pero si hay armas que disparan hasta 40 tiros. En total 22 balazos propinaron los asesinos. Luego de cometer los crímenes, los sujetos se fueron caminando como si nada. Los sicarios vinieron a buscar a una persona X, pero el blanco está herido. Listones negros como estos pegados aquí en la iglesia católica evidencian el dolor de los moradores de aquí del barrio Cuba luego que sus 4 vecinos fueran asesinados este fin de semana. Autoridades de la INACET con la fiscalía atan cabos para dar con los responsables del suceso. Claramente se establecen que podría presuntamente establecerse que sería un sicariato. Hasta el momento no hay motivación concreta de los crímenes. Agentes especializados de Quito han venido a Guayaquil para ayudar en las investigaciones. Paul Tutiven, 24 horas.